Bueno, estas imágenes pueden verse desde ayer en algunas playas de Miami Beach, de ese condado de Miami, donde la gente, residentes o turistas, pueden ir a vacunarse. Según lo que han dicho las autoridades de ese lugar, han dispuesto esta posibilidad hasta que se agoten el lote de vacunas. Se están aplicando en este lugar en particular las vacunas de Johnson & Johnson, que es una vacuna monodosis y que permite que muchos turistas que quizás han viajado por turismo o por otro tipo de cuestiones se apliquen la vacuna como parte también de ese viaje que están realizando en la península de la Florida. Muchos viajan a Miami, otros viajan a otras ciudades dentro de Florida, como es el caso de Orlando también, para poder vacunarse. Bueno, hay una cuestión allí bastante controversial entre quienes dicen, bueno, es una buena oportunidad, si les sobran las vacunas, ¿qué más da que las apliquen a quienes van? En otros lugares, incluso los estadounidenses lo están cuestionando. Pero vamos a hablar un poco de este tema, porque en los últimos días en Argentina se ha vivido también una situación muy particular, viendo lo que pasa en Miami. Hay muchos argentinos que han consultado, muchos dentro del estrato social de quienes pueden acceder y pagar los costos que ya vamos a repasar para poder viajar y aplicarse las vacunas. La vamos a saludar a Socorro Villa, que es una argentina residente allí en Miami, para conocer un poco acerca de este plan de vacunación y por qué nos sorprende tanto esta situación. Socorro, ¿qué tal? Buen mediodía desde Argentina. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos vos, Socorro, ¿vos estás vacunada? ¿Te has vacunado ya contra el coronavirus? Yo me di la primera dosis el mes pasado y este viernes me toca ir a darme la segunda dosis. Bueno, ¿y por qué genera tanta curiosidad este plan de vacunación que se está implementando allí en Estados Unidos, particularmente en la península de la Florida? Bueno, el tema de la vacunación aquí fue un poco problemático porque desde que se empezaron a dar las primeras vacunas hubo mucha afluencia de turistas, aún con el tema del COVID. Siempre siguieron llegando turistas, aunque en menor escala, aquí a la Florida. Y una cosa que estaba pasando era que las autoridades se dieron cuenta, muchos turistas se vacunaban y no quedaban vacunas disponibles para los residentes, especialmente al principio de la campaña de vacunación, cuando era imprescindible vacunar lo más rápido posible a la población que era más susceptible a contraer el COVID. El tema de que extranjeros vinieran a vacunarse y usaran esas vacunas fue un tema muy problemático. La línea oficial en este momento es que no se dan vacunas a turistas, que para poder vacunarte aquí en la Florida vos tenés que ser residente, tenés que mostrar prueba de residencia o al menos tenés que tener lazos de negocios, por ejemplo, con la Florida. Hay gente que muestra que tiene una licencia de negocios, hay gente que muestra que paga servicios, como servicio de electricidad, de teléfono, de lo que sea, aquí en la Florida, y de esa forma comprueba su residencia, o por lo menos sus lazos de negocios y de trabajo aquí en la Florida. Ese es hasta ahora la posición oficial que hay. Por el otro lado, quiero ser clara en esto, no quiero dar esperanzas a nadie ni quiero provocar expectativas, pero se dan casos, se han reportado casos donde antes que perder, vos sabés que cada frasquito de vacuna tiene un número de dosis, 3, 4 dosis, no estoy segura cuántas. 5. 5 dosis, perfecto. Entonces, si hay un frasquito abierto y no hay 5 personas residentes en la fila para vacunarse y hay 2 personas turistas, antes que perder esas 2 dosis de vacuna,
se la dan a los turistas. Bueno, ¿Okay? hay algo particular, es interesante lo que estás contando, pero además por lo menos aquí en Argentina, incluso muchas personalidades que forman parte del medio artístico y que han viajado dicen es muy fácil, vas a las farmacias, pedís un turno, te lo aplicás en las mismas farmacias. ¿Eso sucede? ¿Es así? ¿De qué manera se realiza la inoculación de las personas? ¿Y en qué lugares? El mecanismo es ese. Vos podés ir a la farmacia y pedir un turno. Algunas farmacias lo hacen cuando vas en persona, algunas farmacias tienen organizado un sistema online para pedir los turnos, para dar los turnos para vacunación. También hay centros de vacunación organizados, por ejemplo, en centros comunitarios, ¿sí? Así como esta nueva iniciativa que se ha hecho ahora en South Beach, que es en la playa a la altura de la calle 16, la zona más concurrida de South Beach, y donde hay gran cantidad de turistas. Hay muchos otros lugares que son centros comunitarios donde se han puesto estos lugares para hacer vacunaciones. El mecanismo es ese: vos pedís un turno, te dan un turno y te presentás. El procedimiento, cuando yo fui, yo tuve que mostrar mi licencia de conducir, demostrando que yo soy residente de la Florida. Si hay lugares donde no te piden la licencia de conducir y simplemente vos te presentás y decís, tengo una cita a tal hora para vacunarme, y te ponen la vacuna, es posible. No ha sido mi experiencia, pero es posible. Bueno, ¿Okay? Sí, como en todos lados, ¿no? Un listado A y un listado B. Bueno, por último, Socorro, todo esto da cuenta de un plan de vacunación que está funcionando, de vacunas que sobran o que están en excedente, al menos en ese estado, y que les están permitiendo además volver a la normalidad. Prácticamente no hay restricciones allí en la península de la Florida. Mira, el plan de vacunación desde principio de año hasta parte ha venido funcionando muy bien. A principio de año, cuando todavía había restricciones y eran solo pacientes de tal edad a tal edad, etcétera, que eran los grupos de riesgo más grandes, había mucha gente. A medida que se fueron ampliando los grupos que podían vacunarse, las colas eran muy grandes, y en este momento ya está todo muy organizado en la mayoría de los centros de vacunación, con este sistema de pedir una cita online. Claro. Es muy fácil, vos llegás, tengo cita a tal hora, esperás 5 o 10 minutos, te vacunan. Después de vacunarte te tienen generalmente 15 minutos en observación para estar seguro que no tenés ningún tipo de reacción a la vacuna, y después te vas a tu casa. En el caso de las vacunas de Pfizer o de Moderna, que son en 2 dosis, te dan una tarjeta donde consta la primera vacunación que te hicieron, claro, y te dan la fecha para la segunda. En el caso de la vacuna de Johnson & Johnson que están aplicando en la playa, imagino que te darán la misma tarjeta con la fecha de aplicación de la monodosis de la vacuna. Bien. La cosa está mucho más tranquila por un lado hay mucha gente que se está vacunando, por otro lado todavía hay gente que es reticente a aplicarse la vacuna. La idea desde el gobierno, desde las autoridades sanitarias, es poder vacunar a la mayor parte de la población lo más rápido posible, porque es necesario crear esta inmunidad de manada, como se llama, ¿no es cierto? Bien, para poder frenar el contagio. Bien. ¿Sí? Bueno, te agradecemos por este tiempo con Telediario y por contarnos cómo están pasando por esta situación que genera tanta curiosidad aquí en Argentina. Ok, Martín, un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias.